Bien, alumnos, en la clase de hoy vamos a ver el segundo caso del efecto Doppler. Habíamos visto anteriormente el efecto Doppler cuando una fuente de sonido es móvil y el oyente está fijo. En esta ocasión vamos a ver el siguiente caso, que es precisamente el que está aquí indicado en el pizarrón, cuando la fuente de sonido, en este caso es una sirena que está fija, no se mueve, y el oyente es móvil. Observamos aquí un motociclista que se acerca a la fuente de sonido y observamos otro motociclista o el mismo después de que ya pasó la fuente de sonido y ahora se aleja de esta. Recordarán, o seguramente siempre escuchamos cuando un vehículo con motor se acerca a nosotros y pasa por enfrente de nosotros y luego se aleja, un cambio en el tono en el que se escucha el sonido de su motor. Por ejemplo, un motociclista a gran velocidad pasa por enfrente, se acerca a nosotros y se aleja, se escucha un sonido parecido a este. Sí se puede apreciar que se escucha un sonido agudo cuando se va acercando, pasa enfrente de nosotros, se escucha la frecuencia real del motor del vehículo y cuando se aleja el tono se hace más grave, más bajo. Esto es debido al efecto Doppler. Es la percepción de una frecuencia aparente debido al movimiento relativo entre una fuente de sonido y un oyente. Bien, eso era para recordarlo. En este caso vamos a ver esta gráfica. Está el motociclista acercándose a la fuente de sonido, es una sirena. La fuente de sonido siempre está emitiendo una frecuencia constante, no cambia. Lo que pasa es que el oyente al acercarse percibe una frecuencia de sonido diferente debido a que las ondas sonoras que emite la fuente de sonido al acercarse se comprimen, ¿sí? Entonces el oyente percibe un sonido más agudo. ¿Por qué razón? Porque la frecuencia aparente que percibe es es mayor, su longitud de onda es menor, y por esta razón recordemos que cuando la frecuencia es alta en una onda sonora, el tono que se escucha es más agudo, más alto, también se puede decir, ¿sí? Entonces tenemos el oyente móvil acercándose a la fuente de sonido fija, hay una frecuencia más alta, por lo tanto escucha un sonido más agudo. Aquí las ondas sonoras, cuando se va acercando, se comprimen y eso hace que la frecuencia sea mayor, sea más alta, ¿sí? Y aquí observamos que después, cuando se está alejando el motociclista, las ondas sonoras que percibe se expanden. Esto hace que su frecuencia sea menor, por lo tanto estará escuchando un sonido más grave, más bajo, ¿sí? Entonces aquí dice oyente alejándose de la fuente fija de sonido. Y este es el segundo caso. Ahora repito, la fuente de sonido es fija y el oyente móvil. Y entonces vamos a definir una ecuación para calcular la frecuencia aparente que recibe un oyente cuando se acerca y cuando se aleja de una fuente de sonido fija. Veamos, recordemos que eh, esto, nada, voy a poner aquí esta ecuación solamente para recordar que la velocidad de una onda mecánica es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Bien, ahora entonces, esto es para auxiliarme a la hora de definir una ecuación para la frecuencia aparente que percibe el oyente. Lo vamos a simbolizar con una letra F subíndice 0. Entonces será velocidad del sonido sobre la longitud de onda, ¿sí? Pero esta velocidad que acabo de anotar es la velocidad resultante. Es decir, que la velocidad resultante es la suma de la velocidad del sonido más la velocidad del oyente, que es móvil. Aquí hay que observar, no olvidar que la velocidad del sonido la vamos a simbolizar con una letra V mayúscula, la velocidad del oyente con una letra V minúscula, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación para frecuencia aparente quedará como
sustituyendo esta ecuación aquí como velocidad del sonido más la velocidad del oyente sobre la longitud de onda. Bien, ahora si de esta misma ecuación despejamos a la longitud de onda, esta nos va a quedar como velocidad sobre frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a sustituir esto aquí y nos va a quedar que frecuencia aparente va a ser igual a la velocidad del sonido más velocidad del oyente. Esto queda igual y vamos a sustituir la longitud de onda por velocidad del sonido sobre frecuencia real. Es la velocidad del sonido sobre la frecuencia real que está emitiendo la fuente de sonido. Si nosotros simplificamos la ecuación, aplicamos esa regla de extremos por extremos en una fracción y medios por medios, esto nos va a quedar como que la frecuencia aparente es igual a la frecuencia real que multiplica a la velocidad del sonido más la velocidad del oyente, todo esto dividido entre la velocidad del sonido. Y finalmente pues hemos llegado a esta ecuación que es para encontrar la frecuencia. Lo voy a anotar aquí: frecuencia aparente. Frecuencia aparente cuando el oyente se acerca a la fuente de sonido. Y entonces ustedes ya saben qué cosa es cada literal: frecuencia aparente, frecuencia real, velocidad del sonido, velocidad del oyente y bueno, velocidad del sonido otra vez. ¿Sí? Entonces hay que anotarla. ¿Y qué ocurre cuando el oyente se aleja? ¿Cómo se modifica la ecuación? Veamos. Iniciamos con la misma ecuación. Vamos a ponerla aquí: F0 es igual a la velocidad resultante sobre la longitud de onda. Pero en este caso, cuando se aleja, la velocidad resultante es igual a la diferencia entre velocidad del sonido y velocidad del oyente, ¿sí? Ahora se resta. ¿Esto cómo cambia la ecuación? La vamos a poner completa, aunque ya sabemos, podemos observar cómo es que va a cambiar. Sería B menos B minúscula sobre la longitud de onda, pero la longitud de onda ya sabemos que es velocidad del sonido. Vamos a ponerlo velocidad, la diferencia de velocidades sobre velocidad del sonido sobre la frecuencia real. ¿Esto a qué nos lleva? F0 es igual a la frecuencia real por la diferencia de velocidades sobre la velocidad del sonido. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, vamos a anotar aquí. Lo mismo, frecuencia aparente cuando el oyente ahora se aleja. Vamos a ponerlo así: frecuencia aparente cuando el oyente, ya no pinta esto, cuando el oyente se aleja de la fuente de sonido. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra ecuación? Solamente que cuando se acerca se usa el signo positivo aquí, se suma, y cuando se acerca usamos la suma, y cuando se aleja usamos la resta, la diferencia. Es decir que podemos, las dos ecuaciones las podemos anotar como una sola. La voy a poner aquí: F0 es igual a la frecuencia,
que multiplica a la velocidad más menos la velocidad del sonido. Así quedaría. Aquí ponemos más y menos. Y vamos a notar que vamos a usar más, el signo más, cuando se acerca. Es decir, cuando el oyente se acerca a la fuente de sonido, y vamos a usar el signo negativo o la resta aquí cuando el oyente se aleja. Es decir, que ustedes la pueden anotar así en forma general. La frecuencia aparente que percibe un oyente cuando se acerca o cuando se aleja, y de la fuente de sonido fija. Vamos a usar el signo positivo aquí cuando se acerca y negativo cuando se aleja. ¿Quién se aleja? Pues el oyente. ¿Sí? Pues este es el segundo caso. Y claro, los dos casos, el que vimos anterior y este, a su vez se dividen en cuando se acerca o se aleja. En el otro era cuando la fuente de sonido se acercaba o se alejaba del oyente fijo. ¿Sí? Entonces anoten esta ecuación, anoten todo el apunte, digo, todo la parte teórica y la de ecuaciones. ¿Sí? Entonces estamos terminando con este tema, el curso. Vamos a posteriormente a realizar problemas utilizando estas ecuaciones de efecto Doppler. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.